Esta es mi historia real. Enterré a mi hijo hace 20 años. Me paré frente a su tumba cada domingo durante 2 décadas. Su número de teléfono se quedó en mis contactos porque borrarlo se sentía como perderlo 2 veces. El mes pasado, mi teléfono sonó a las 2:47 de la madrugada. Su nombre iluminó la pantalla. Contesté. Una voz dijo, «Papá, ¿dónde estoy?» Era él. Mi hijo muerto me estaba llamando, confundido, asustado, preguntando por qué nada tenía sentido. No podía respirar, no podía hablar. Antes de contarte lo que pasó después, dime desde dónde nos ves y suscríbete para que esta historia llegue a todos. Hace 20 años enterré a mi hijo bajo un fresno en el Panteón de la Soledad. Su nombre quedó grabado en piedra gris. Mateo Santiago Pérez, nacido el 12 de abril de 1986, fallecido el 3 de noviembre de 2005, 19 años de edad. El funeral duró 40 minutos. Habría unas 30 personas ahí. Su madre estuvo a mi lado, pero no quiso mirar el ataúd. Mantuvo la vista clavada en la tierra todo el tiempo. Su hermana tuvo que sostenerla. Vinieron los amigos de mi hijo. Muchachos jóvenes, con los ojos enrojecidos, que no sabían qué decir, arrastraban los pies, murmuraban el pésame. En menos de un año, la mayoría dejó de llamar. En 2 años, ninguno volvió a mencionar su nombre. Así funciona la muerte. La gente sigue adelante. Tienen que hacerlo, pero yo no pude. El accidente ocurrió un viernes por la noche. Volvía a casa del trabajo. Un camión se pasó un alto y lo impactó por el lado del conductor. El golpe lo mató al instante. Eso fue lo que me dijo la policía. Sin sufrimiento, sin dolor, simplemente se había ido. Recibí la llamada a las 11:43 de la noche. Recuerdo la hora exacta porque estaba viendo el noticiero y miré el reloj cuando sonó el teléfono. Un oficial dijo que había habido un accidente. Dijo que tenía que ir al Hospital General del Estado de inmediato. Yo lo supe, los padres siempre lo saben. Conduje hasta allá a 140 kilómetros por hora. No me importaba si me estrellaba. Cuando llegué me llevaron a una habitación privada. Ahí lo supe con total certeza. Solo usan las habitaciones privadas para las malas noticias. Me dejaron verlo. Su rostro estaba intacto. Parecía dormido, en paz. Toqué su mano y todavía estaba tibia. Yo seguía pensando que iba a despertar. Me quedé ahí de pie durante 2 horas, esperando ver cómo se movía su pecho. Nunca lo hizo. Su madre llegó y gritó. Gritó tan fuerte que vino seguridad. Se desvaneció. Tuvieron que sedarla. No pudo entrar a hacer la identificación. No pudo firmar los papeles. Yo lo hice todo solo. Elegí el ataúd, escogí el lote, escribí la esquela, seleccioné las flores. Lo hice todo envuelto en una niebla, moviéndome por inercia sin entender nada. El funeral fue peor que el hospital. En el hospital podía fingir. Podía imaginar que era un error, pero en el funeral lo bajaron a la tierra. Escuché la maquinaria. Escuché el ataúd asentarse en el fondo. La gente arrojó flores sobre la tapa. Su madre arrojó una carta que había escrito. Yo no arrojé nada. Solo miré. Después de que todos se fueron me quedé. Los sepultureros llenaron las fosas. Pala por pala. Observé cada minuto. Necesitaba verlo terminado. Necesitaba saber que realmente estaba ahí abajo. Cuando compactaron la última capa de tierra, por fin me alejé. Durante 20 años lo visité cada domingo. Lluvia, frío, calor, no importaba. Le llevaba flores. Hablaba con él. Le contaba sobre mi semana. Le decía cosas que no podía decirle a nadie más. Su madre dejó de ir después del primer año. Dijo que dolía demasiado. Dijo que necesitaba seguir adelante. Nos divorciamos 3 años después de su muerte. El duelo mató nuestro matrimonio. Ella se volvió a casar. Tuvo otro hijo. Construyó una vida nueva. Yo no pude. Mantuve su cuarto exactamente como lo dejó. Su ropa aún colgaba en el closet. Sus libros seguían en el librero. Su número de teléfono se quedó en mis contactos. Pagué la factura cada mes a pesar de que la línea estaba desconectada. 500 pesos al mes para mantener vivo su número en mi celular. La gente decía que necesitaba terapia. La gente decía que tenía que soltarlo. No me importaba lo que dijera la gente. Aprendí a vivir alrededor del vacío. Nunca superas la pérdida de un hijo. Solo aprendes a caminar con cuidado alrededor del hoyo que dejan. Aprendes a funcionar. Vas al trabajo. Pagas las cuentas. Finges que estás bien, pero nunca estás bien. Cada cumpleaños que pasa sin ellos es una tortura. Cada Navidad, cada meta que nunca alcanzarán. Vi a sus amigos graduarse de la universidad, casarse, tener hijos. Mi hijo se quedó en los 19 para siempre, congelado en el tiempo.
Un muchacho que nunca llegó a ser hombre. Lo acepté. No tenía otra opción. La muerte es definitiva. Hasta el mes pasado, cuando su número iluminó mi teléfono a las 2:47 de la madrugada. El mes pasado, el 14 de septiembre, mi teléfono sonó a las 2:47 de la madrugada. Estaba dormido. El sonido me despertó de golpe. Agarré el celular del buró y miré la pantalla. El nombre decía Mateo, el nombre de mi hijo. Su foto de contacto me devolvía la mirada. Una foto de su cumpleaños número 18, sonriendo, vivo. Me quedé congelado en la cama sosteniendo el aparato. El corazón me martillaba en el pecho. El cuarto se sintió frío. Las manos me empezaron a temblar tanto que casi lo dejo caer. Esto no podía ser real. El número llevaba 19 años desconectado. Lo conservaba en mis contactos, pero no funcionaba. Había intentado marcar cientos de veces a lo largo de los años. Siempre mandaba a una grabación que decía que el número ya no estaba en servicio, pero ahora me estaba llamando a mí. El teléfono seguía sonando. 4 tonos, 5 tonos. No podía moverme. Mi pulgar flotaba sobre el botón de contestar, pero no lograba presionarlo. ¿Y si era un error? ¿Y si era una broma de muy mal gusto? ¿Y si contestaba y no escuchaba nada? Al sexto tono, algo se rompió dentro de mí. Presioné el botón. Me llevé el teléfono a la oreja. Durante 3 segundos no escuché nada. Solo silencio, aire muerto. Luego escuché una respiración, inhalaciones y exhalaciones lentas. Constantes, humanas. Había alguien ahí. Se me cerró la garganta. No podía hablar. Intenté decir bueno, pero no salió ningún sonido. Entonces habló una voz. Papá. Una sola palabra. Bajita, confundida, asustada. La voz de mi hijo. Yo conozco la voz de mi hijo. La escuché todos los días durante 19 años. La escuché en mis sueños durante 20 años más. Era él. No una grabación, no un recuerdo. Él. Él en persona hablándome a través de la línea. La vista se me nubló. Las lágrimas corrieron por mi cara. Seguía sin poder hablar. Mi cuerpo no respondía. Papá, ¿estás ahí? Dijo otra vez. Se le quebró la voz. Sonaba desesperado, perdido. Forcé el aire hacia mis pulmones. Obligué a las palabras a salir de mi garganta. Mateo, susurré. Mi voz no sonaba como la mía. Silencio al otro lado. Un silencio largo y después, sí, soy yo. ¿Dónde estoy? Su pregunta no tenía ningún sentido. ¿Dónde estaba? ¿Qué clase de pregunta era esa? ¿A qué te refieres? Pregunté. Me temblaba la voz. ¿Desde dónde me estás llamando? Más silencio. Lo escuché respirar más rápido ahora. Una respiración llena de pánico. No lo sé, dijo. No sé dónde estoy. Nada tiene sentido. Papá, algo anda mal. Todo se siente mal. Me levanté de la cama. Prendí la luz. Necesitaba pensar con claridad, pero mi cerebro no funcionaba. Mi hijo estaba muerto. Yo lo enterré. Yo vi cómo lo bajaban a la tierra. Esto no podía estar pasando. Mateo, ¿qué está pasando? Pregunté. ¿Dónde has estado? No sabía qué más decir. ¿Qué le preguntas a alguien que lleva 20 años muerto? Hizo un sonido parecido a un sollozo. No lo sé, dijo. Recuerdo el accidente. Recuerdo que el camión me pegó. Recuerdo morir. Lo sentí, papá. Me morí, pero luego desperté y todo era diferente. Me veo diferente. Me siento diferente. Estoy en un lugar que no reconozco. Y la gente pasa a mi lado como si yo ni siquiera estuviera aquí. He estado tratando de entender qué pasó, pero nada tiene sentido. Encontré un teléfono. Tu número fue el único que recordé. Las piernas me fallaron. Me senté de golpe en la orilla de la cama. Mi hijo recordaba haber muerto. Él sabía que había muerto, pero estaba hablando conmigo. ¿Cómo estaba hablando conmigo? ¿Estás lastimado? Le pregunté. Pregunta estúpida. Está muerto, pero me está llamando. Nada tenía sentido. No, dijo. No estoy lastimado, pero tengo miedo. No entiendo qué está pasando. ¿Puedes venir por mí, por favor? La voz se le rompió en la palabra por favor. Sonó como un niño chiquito otra vez, perdido y asustado y necesitando a su padre. Dime dónde estás, le dije. Dame una dirección. Voy para allá ahora mismo. No sé la dirección, dijo. Estoy en un edificio. Está oscuro. Hay departamentos. Voy a tratar de buscar algo que tenga una dirección escrita. Escuché movimiento a través de la línea. Pasos. Una puerta abriéndose. Luego se cortó la llamada. Así nada más, se fue. Aparté el celular de mi oreja y me quedé mirándolo. El contador de la llamada marcaba 9 minutos y 43 segundos. De inmediato volví a marcar. Entró la grabación. El número que usted marcó ya no está en servicio. Lo intenté de nuevo. El mismo mensaje. Lo intenté 15 veces más. El mismo mensaje siempre. Mi hijo muerto me acababa de llamar, pidiendo ayuda y luego se había desvanecido.
No dormí el resto de esa noche. Me quedé sentado en la cama mirando el teléfono hasta que salió el sol. No dejaba de repetir la llamada en mi cabeza, su voz, la forma en que dijo papá, el miedo en su tono, la confusión. No era una grabación, las grabaciones no dudan, las grabaciones no hacen preguntas, las grabaciones no suenan perdidas. Esa había sido una conversación real con una persona real que sabía cosas que solo mi hijo sabría. Sabía lo del accidente, se sabía mi número, sabía quién era yo, pero mi hijo estaba muerto. Yo vi su cuerpo. Toqué su mano fría en el hospital, vi cómo cerraban el ataúd, vi cómo lo enterraban a 2 metros bajo tierra. A las 6:30 de la mañana manejé hasta el panteón. Necesitaba ver la tumba. Necesitaba pruebas de que seguía ahí. La mañana era fría y gris. La niebla colgaba baja sobre las lápidas. Me estacioné y caminé hacia el fresno. Su tumba se veía exactamente igual que siempre. Piedra gris, flores frescas de mi visita de hacía 3 días. La tierra estaba sólida e intacta. Nadie lo había desenterrado. Nadie había tocado la tierra. Me arrodillé y puse la mano sobre el pasto. Estaba frío y húmedo por el rocío. Mateo, susurré. ¿Estás ahí abajo? Pregunta estúpida. Por supuesto que estaba ahí abajo. Yo mismo lo enterré. Pero entonces, ¿quién me llamó? Me quedé en la tumba durante 1 hora. No recé. No soy religioso. Solo me senté ahí tratando de darle sentido a lo que había pasado. Tal vez lo soñé. Tal vez el duelo por fin me había roto la mente después de 20 años. Tal vez me estaba volviendo loco. Pero cuando revisé mi celular, la llamada estaba ahí en mi historial. El nombre de Mateo, 2:47 AM, 9 minutos y 43 segundos. No era un sueño, no era una alucinación. Real. Le tomé una captura de pantalla al registro de llamadas. Necesitaba evidencia. Necesitaba pruebas de que no estaba perdiendo la razón. Luego manejé a casa y esperé. No sabía qué más hacer. Pasaron 3 días. Nada, ni llamadas, ni mensajes. Apenas comí, apenas dormí. Mantuve el teléfono en la mano cada segundo. Tenía miedo de meterme a bañar porque podía perder una llamada. Tenía miedo de salir de la casa. Mi vecino tocó a la puerta para preguntar si estaba bien. No le abrí. Solo me quedé sentado en la sala mirando el teléfono, deseando con toda mi alma que sonara. Al cuarto día, a las 3:15 de la madrugada, volvió a sonar. Su nombre, su foto. Contesté antes de que terminara el primer tono. Mateo, dije de inmediato. Papá, se escuchó su voz. Sonaba peor que antes, cansado, desesperado. Encontré algo. Encontré una dirección. El corazón me dio un vuelco. ¿Dónde? Agarré una pluma y un papel de la mesa de centro. ¿Cuál es la dirección? La leyó despacio. Avenida del Río 4257, Departamento 8, Real del Monte, Hidalgo. Lo anoté. Me temblaba tanto la mano que apenas podía leer mi propia letra. Eso está cruzando 2 estados, le dije. ¿Qué estás haciendo allá? Hizo un sonido a medio camino entre una risa y un soso. No lo sé, dijo. No sé cómo llegué aquí. No sé por qué estoy aquí, pero papá, algo está muy mal. Hoy salí a la calle y la gente me miraba a través. Una mujer chocó conmigo, literalmente me atravesó como si yo no fuera sólido. Creo que estoy muerto. Creo que soy un fantasma o algo así. No eres un fantasma, le dije. No sabía si eso era cierto, pero lo dije de todos modos. Estás hablando conmigo. Los fantasmas no pueden usar teléfonos. Se rió, pero sonó quebrado. Entonces, ¿qué soy? Preguntó. Me miro en los espejos y veo a alguien mayor. Veo una cara que casi es la mía, pero no del todo. Estoy tan confundido, estoy tan cansado. ¿Puedes venir por mí, por favor? Ya no quiero estar aquí. Se me hizo un nudo en la garganta. Voy para allá, le dije. Quédate donde estás. Salgo en este momento. Llego en 8 horas. ¿Puedes esperar 8 horas? Silencio. Luego, lo intentaré. Papá, tengo miedo. Esas 3 palabras me destruyeron. Lo sé, le dije. Yo también tengo miedo. Pero voy para allá, te lo prometo. La línea se volvió a cortar. Ni siquiera intenté devolver la llamada. Sabía que no funcionaría. En lugar de eso, me levanté y empecé a hacer una maleta. Eché ropa en un bolso. Agarré mi cartera y las llaves. No le dije a nadie a dónde iba. No avisé en el trabajo. Solo me subí al coche y empecé a manejar rumbo a Hidalgo. Mi hijo estaba vivo en alguna parte. Imposible. Una locura. Pero me había llamado 2 veces. Me dio una dirección. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Aunque me destruyera, aunque estuviera persiguiendo a un fantasma, tenía que saberlo. Antes de irme, hice algo que sabía que sonaría de locos. Llamé a la compañía de teléfonos. Eran las 4:00 de la mañana, pero su línea de atención al cliente era de 24 horas. Contestó una mujer con voz cansada.
Le di la información de mi cuenta. Luego le pedí que revisara los registros del antiguo número de mi hijo. Me preguntó por qué. Le dije que había estado recibiendo llamadas de ahí. Me puso en espera. Pasaron 5 minutos, 10 minutos. Cuando regresó, su voz había cambiado. Confundida. Señor, de acuerdo con nuestro sistema, ese número ha estado inactivo durante 19 años. Fue desconectado en marzo de 2006. No hay ninguna actividad registrada en absoluto. Ni llamadas entrantes ni salientes, ni uso de datos, nada. Eso es imposible, le dije. Recibí 2 llamadas de ese número en los últimos 4 días. Revise otra vez. Me volvió a poner en espera. Esta vez pasaron 15 minutos. Entró una voz diferente. Un supervisor, un hombre, muy profesional. Señor Pérez, he revisado la cuenta personalmente. El número por el que pregunta ha estado desactivado por casi 2 décadas. Nuestro sistema no muestra ninguna actividad reciente en lo absoluto. ¿Es posible que haya recibido llamadas de un número diferente que se mostró incorrectamente en la pantalla? Sentí que la rabia me subía por el pecho. Conozco el número de mi hijo, le dije. Lo he tenido guardado por 20 años. Estoy viendo mi registro de llamadas en este momento. 2 llamadas, ambas de su número, ambas de varios minutos. El tono del supervisor se volvió cauteloso, suave. La forma en que la gente le habla a alguien que creen que está inestable. Señor, a veces el duelo puede hacer que veamos cosas que no están ahí. Tal vez debería hablar con alguien, un consejero o un terapeuta. Tenemos recursos que podemos recomendarle. Le colgué. No necesitaba un terapeuta, necesitaba respuestas. Tomé más capturas de pantalla de mi registro de llamadas. Grabé un video de mi celular mostrando las llamadas con la fecha y la hora. Necesitaba evidencia. Necesitaba pruebas de que no estaba loco. Luego me subí al coche y comencé el viaje de 8 horas hacia Hidalgo. Manejé de corrido, sin paradas excepto para poner gasolina. Compré café en un paradero de tráileres y seguí manejando. Mi mente iba a 1000 por hora todo el tiempo. ¿Qué iba a encontrar en esa dirección? ¿Estaría Mateo ahí? ¿Estaría abandonado? ¿No habría nada en absoluto? Una parte de mí esperaba llegar y encontrar un terreno baldío, pero tenía que ir. Tenía que ver. La dirección estaba grabada a fuego en mi cerebro. Avenida del Río 4247, Departamento 8, Real del Monte, Hidalgo. Lo metí en el GPS, 8 horas y 12 minutos. Lo hice en 7:30. Llegué a las 11:47 de la mañana. La dirección me llevó a un viejo edificio de departamentos en la orilla este del pueblo. 4 pisos, ladrillo rojo, construido tal vez en los años 70, pero algo estaba mal de inmediato. Las ventanas del primer piso estaban tapiadas con madera. La puerta principal tenía una cadena y un candado. Un letrero naranja descolorido colgaba de la reja, clausurado, prohibido el paso, programado para demolición. El estómago se me cayó a los pies. Este edificio estaba abandonado, vacío. ¿Cómo podía estar Mateo aquí? Me estacioné al otro lado de la calle y me quedé mirándolo durante 10 minutos. Esto tenía que estar mal. Tal vez anoté la dirección incorrectamente, pero cuando revisé mis notas, estaba bien. Avenida del Río 4247. Era aquí. Me bajé del coche y me acerqué. La malla ciclónica alrededor de la propiedad tenía cortes en varias partes. Era fácil pasar. Miré a mi alrededor. La calle estaba tranquila. Nadie observaba. Me deslicé por un agujero en la reja y me acerqué al edificio. La puerta principal estaba cerrada con la cadena, pero por un costado encontré una puerta con la chapa rota. La empujé. Rechinó lo suficientemente fuerte como para dejarme helado. Esperé. Ningún sonido desde adentro. Di un paso hacia la oscuridad. El olor me golpeó de inmediato. Moho, podredumbre, aire viciado. Prendí la linterna de mi celular y miré alrededor. Estaba en un pasillo. Papel tapiz desprendido, alfombra manchada, grafitis en las paredes. Las puertas de los departamentos colgaban abiertas a ambos lados. Caminé despacio por el pasillo, revisando los números. Departamento 1, Departamento 2, todos vacíos. Basuras en el suelo, muebles rotos, evidencia de paracaidistas y drogadictos. Este lugar llevaba abandonado años, tal vez una década. Llegué a las escaleras y subí al segundo piso. Más de lo mismo. Decadencia, vacío, silencio. Revisé cada departamento. Nada. Ninguna señal de que alguien hubiera estado aquí recientemente. Subí al tercer piso. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza. Y entonces encontré el departamento 8. El departamento 8 estaba al final del pasillo del tercer piso.
A diferencia de todas las demás puertas del edificio, esta estaba cerrada. Completamente cerrada, sin daños. El número 8 colgaba derecho en la puerta, de un metal dorado, que se veía pulido, limpio. Me quedé parado frente a ella durante un minuto entero. Todos mis instintos me decían que me fuera, que corriera, pero había venido aquí por respuestas. Estiré la mano y giré la perilla. No tenía llave. La puerta se abrió suave, silenciosamente, sin rechinar. La empujé y entré. Entonces dejé de respirar. El departamento estaba perfecto, completamente perfecto. Mientras que todas las demás unidades en el edificio estaban destruidas y pudriéndose, esta parecía habitada. Las paredes estaban pintadas de un azul suave, limpias, sin pintura descarapelada, sin humedad. La alfombra era beige e inmaculada. Podía ver las marcas de la aspiradora, marcas recientes. El aire no olía a moho, olía a jabón y café. Caminé más hacia adentro y sentí que las piernas me flaqueaban. La sala tenía muebles, un sofá café, una mesa de centro, una televisión sobre un mueble, todo ordenado y acomodado, como un departamento normal, como el hogar de alguien. En las paredes había fotografías. Me acerqué y la vista se me nubló. Eran fotos de mi familia, yo, mi esposa y Mateo. Fotos de cuando era niño, su primer día de kinder, su fiesta de cumpleaños número 10, la mañana de Navidad cuando tenía 12, una foto de su graduación de prepa. Yo tenía copias de esas exactas fotos en mi casa. ¿Cómo estaban aquí? ¿Quién las puso aquí? Toqué el marco con dedos temblorosos. El cristal estaba limpio, sin polvo. Las habían colgado hace poco. Me moví a la siguiente pared. Más fotos. Pero estas eran diferentes. Estas mostraban a Mateo mayor, en sus 20, en sus 30. Fotos que nunca existieron. Fotos que no podían existir porque él murió a los 19. En una foto, estaba de pie frente al edificio de una universidad usando toga de graduación. En otra, estaba sentado en un restaurante con amigos que no reconocí. Otra lo mostraba parado frente a este mismo edificio de departamentos, sonriendo, vivo, viéndose de unos 35 años. Saqué mi celular y le tomé fotos a todo. Me temblaban tanto las manos que las fotos salían borrosas. Tuve que apoyarme contra la pared. Esto no era posible. Nada de esto era posible. Caminé hacia la cocina, platos limpios en el escurridor, una taza de café en la barra con líquido oscuro aún en el fondo. La toqué, todavía ligeramente tibia. Abrí el refrigerador. Había comida adentro. Leche, huevos, sobras en recipientes. Revisé la fecha de la leche, caducaba en 5 días. Fresca, reciente. Alguien estaba viviendo aquí. Alguien estaba comiendo aquí, en un edificio clausurado y programado para demolición. Cerré el refrigerador y vi una nota sostenida en la puerta por un imán. El corazón se me detuvo. La nota estaba escrita a mano en papel rayado. Reconocí la letra de inmediato. La letra de Mateo. Los mismos trazos desordenados que tenía desde la secundaria. Arranqué la nota del refri y la leí. Papá, si estás leyendo esto, no sé qué me está pasando. Desperté aquí hace 3 semanas sin ningún recuerdo de cómo llegué. Tengo una identificación que dice que me llamo Marcos Padilla. Tengo 38 años. Trabajo en una fábrica. Tengo un departamento y una vida que no recuerdo haber vivido, pero no es mi vida. Recuerdo ser Mateo. Te recuerdo a ti. Recuerdo a mamá. Recuerdo haber muerto en ese accidente. Sentí el golpe. Sentí que todo se detenía. Luego desperté aquí como alguien más. Pasaron 20 años, pero no recuerdo nada de eso. La gente aquí me conoce como Marcos. Me conocen de hace años, pero yo no soy Marcos. Soy Mateo, tu hijo. Creo que se supone que debería estar muerto. Creo que algo salió mal. Yo no pertenezco aquí. Por favor, ayúdame a averiguar qué pasó. Leí la nota 3 veces. La vista se me seguía nublando por las lágrimas. La doblé con cuidado y me la guardé en la bolsa. Luego caminé hacia la recámara. La puerta estaba entreabierta. La empujé por completo y miré adentro. Una cama perfectamente tendida. Una cómoda con más fotos encima. Un closet con ropa colgada. Ropa de hombre. Talla grande. Mateo usaba talla grande. En el buró había una cartera y un juego de llaves. Levanté la cartera y la abrí. Adentro había una licencia de conducir. La foto mostraba a un hombre que se veía como una versión mayor de mi hijo. Los mismos ojos, la misma nariz, la misma pequeña cicatriz en la barbilla de cuando se cayó de la bici a los 7 años. Pero el nombre en la licencia decía Marcos Santiago Padilla. Fecha de nacimiento, 12 de abril de 1986. La misma fecha de nacimiento de Mateo. Dirección, Avenida del Río, 4247.
Departamento 8, Real del Monte, Hidalgo. Me senté en la cama porque las piernas ya no me sostenían. Mi hijo murió hace 20 años. Yo lo enterré. Pero de acuerdo con esta licencia, había estado viviendo aquí bajo un nombre diferente. Viviendo una vida que no recordaba. ¿Cómo era posible? Saqué mi celular para llamar a la policía. Luego me detuve. ¿Qué les iba a decir? Mi hijo muerto está vivo, pero no recuerda haber estado vivo. Pensarían que estaba loco. Guardé el teléfono. Primero necesitaba más respuestas. Necesitaba entender qué había pasado antes de involucrar a alguien más. Me quedé en ese departamento durante 2 horas buscando entre todo. Encontré recibos a nombre de Marcos Padilla que databan de hace esposo. Recibos de luz, del agua, nóminas de manufacturera del Real, todo mostrando pagos regulares, una vida normal. En un cajón encontré un contrato de renta firmado hace 3 años. La firma de Marcos Padilla, pero se veía casi idéntica a cómo Mateo solía firmar. En otro cajón encontré expedientes médicos, visitas al hospital, recetas, un archivo de un neurólogo. Me senté en el sofá y leí cada página. Los registros médicos contaban una historia imposible. Según los documentos, Marcos Padilla había sido ingresado al Hospital General del Estado el 3 de noviembre de 2005. El mismo hospital donde murió mi hijo. La misma fecha, la misma noche. Había estado en un accidente automovilístico grave, múltiples heridas, traumatismo cráneoencefálico. Estuvo en coma durante 6 días. Cuando despertó, tenía amnesia total. Ningún recuerdo de su vida antes del accidente. Ningún recuerdo de su identidad. No se encontró ninguna identificación en la escena. Se convirtió en un desconocido, un Juan Pérez. El hospital lo retuvo durante 3 semanas mientras buscaban a su familia. Nadie se presentó jamás. Nadie lo reclamó. Leí las palabras una y otra vez. 3 de noviembre de 2005. La noche que Mateo murió. El mismo hospital, el mismo tipo de accidente. Me empezaron a temblar las manos. Seguí leyendo. Después de ser dado de alta del hospital, Servicios Sociales lo ayudó. Le dieron alojamiento temporal. Lo ayudaron a conseguir una identificación bajo el nombre que él mismo eligió. Marcos Padilla. No podía recordar su nombre real, así que escogió uno nuevo. Consiguió un trabajo. Construyó una vida desde la nada. Una vida como un extraño para sí mismo. Los registros mostraban años de terapia, depresión, ansiedad, trauma por no saber quién era, pero sobrevivió. Siguió adelante. Encontré una tarjeta de presentación sujeta al expediente médico. Doctora Silvia Chávez, neuróloga, Hospital General del Estado. Llamé al número de inmediato. Contestó una recepcionista. Pedí hablar con la doctora Chávez. Me preguntó de qué se trataba. No supe qué decir. Necesito preguntarle sobre un paciente llamado Marcos Padilla. Dije que es urgente. Es sobre un caso de hace 20 años. La recepcionista me puso en espera. 5 minutos después, la voz de una mujer se escuchó en la línea. Habla la doctora Chávez. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Diego Pérez. Le dije que mi hijo Mateo murió en un accidente automovilístico el 3 de noviembre de 2005 en el Hospital General del Estado. Usted atendió a un paciente no identificado esa misma noche. Mismo accidente, mismas heridas. Despertó con amnesia y se convirtió en Marcos Padilla. Necesito saber qué pasó esa noche. Silencio al otro lado, un silencio largo. Señor Pérez, dijo por fin. Su voz era cautelosa, insegura. Recuerdo ese caso, fue inusual. Tuvimos a 2 hombres jóvenes que ingresaron desde la misma intersección con menos de 1 hora de diferencia. Ambos estaban en estado crítico, ambos con traumatismo cráneoencefálico. Uno no sobrevivió. El otro sobrevivió pero perdió toda memoria de su identidad. ¿Había alguna posibilidad de que se hubieran confundido? Pregunté. Mi voz temblaba. ¿Pudieron haberse mezclado sus expedientes? ¿Pudo haber un error sobre cuál de los 2 murió? Otro largo silencio. Señor Pérez, ¿está sugiriendo que identificamos mal el cuerpo de su hijo? Su tono había cambiado, ahora a la defensiva. Estoy sugiriendo que algo salió mal esa noche, dije. Estoy sugiriendo que el muchacho que sobrevivió podría ser en realidad mi hijo. Escuché el crujir de papeles al otro lado. Eso sería imposible, dijo. Usamos huellas dactilares, registros dentales cuando están disponibles. No cometemos ese tipo de errores. Pero no tenían huellas dactilares del paciente desconocido, ¿verdad? Dije. No tenía identificación ni cartera, nada. Ustedes nunca supieron quién era realmente. Más silencio. Señor Pérez,
Entiendo que está de luto, pero lo que está sugiriendo es simplemente imposible. Su hijo fue identificado por usted personalmente en el hospital. Usted lo vio. Confirmó su identidad. Ella tenía razón. Yo había identificado el cuerpo de Mateo. Vi su cara. Pero ¿y si me había equivocado? ¿Qué tal si en mi estado de shock y dolor había cometido un error? ¿Qué tal si el muchacho en esa cama no era Mateo? ¿Puede sacar los registros de esa noche? Pregunté. Por favor, necesito ver todo. Horas de ingreso, notas de tratamiento, todo sobre ambos pacientes. La doctora Chávez suspiró. Señor Pérez, esos registros tienen 20 años. Necesitaría permiso para liberarlos. Necesitaría la autorización adecuada. Esto no es algo que pueda entregar así nada más. Mi frustración estalló. Mi hijo me llamó. Le dije, 2 veces desde un número de teléfono desconectado. Me dio una dirección. Estoy sentado en su departamento en este momento, mirando sus expedientes médicos. Algo pasó esa noche. Algo que nadie entendió. Por favor, ayúdeme a averiguar qué fue. La línea se quedó callada durante tanto tiempo que pensé que me había colgado. Luego volvió a hablar, su voz más suave ahora. Deme hasta mañana, dijo. Voy a sacar todo lo que pueda encontrar. Pero señor Pérez, necesito que se prepare para la posibilidad de que no le guste lo que encuentre. A veces el duelo nos hace ver cosas que no existen. Le di las gracias y terminé la llamada. Luego me senté en el departamento silencioso, rodeado de pruebas de una vida imposible. Mi hijo muerto había vivido ahí bajo otro nombre sin recordar que era mi hijo. Y de alguna manera, hace 3 semanas, empezó a recordar. Pasé la noche en ese departamento. No podía irme. Me senté en el sofá esperando a que Mateo entrara por la puerta, esperando a que el teléfono sonara. Ninguna de las dos cosas pasó. En algún momento me quedé dormido. Cuando desperté, la luz del sol entraba por las ventanas. Eran las 9:23 de la mañana. Mi celular tenía 6 llamadas perdidas, todas de la doctora Chávez. Le devolví la llamada de inmediato. Contestó al primer tono. Señor Pérez, encontré algo, dijo. Su voz sonaba diferente, alterada. ¿Puede venir al hospital? Necesito mostrarle esto en persona. Manejé hasta el Hospital General del Estado, el mismo lugar al que había ido hace 20 años cuando me dijeron que Mateo estaba muerto. El mismo edificio, el mismo estacionamiento. Caminar por esas puertas se sintió como retroceder en el tiempo. La doctora Chávez me recibió en el vestíbulo. Era una mujer en sus 50 con el cabello gris recogido retirado. Se veía cansada, como si ella tampoco hubiera dormido. Sígame, dijo. No hizo plática de cortesía. Me llevó a una pequeña oficina en el 3er piso y cerró la puerta detrás de nosotros. En su escritorio había varios folders gruesos y una laptop. Pasé toda la noche revisando los archivos. Dijo. Se sentó y me hizo una seña para que me sentara frente a ella. Lo que encontré no tiene sentido, pero tiene que verlo. Abrió la primera carpeta y extendió unos papeles sobre el escritorio. El 3 de noviembre de 2005, 2 pacientes ingresaron a este hospital por accidentes automovilísticos en la misma intersección. El paciente A llegó a las 11:52 p.m. Condición crítica, trauma craneal masivo, múltiples lesiones internas. Fue declarado muerto a las 12:17 a.m. del 4 de noviembre. Usted identificó a este paciente como su hijo, Mateo Santiago Pérez. Deslizó un documento hacia mí, un acta de defunción. Mateo Santiago Pérez. Yo había visto esto antes. Tenía una copia en casa, en una caja que nunca me atreví a abrir. El paciente B llegó a las 11:58 p.m. Continuó la doctora Chávez, 6 minutos después del paciente A. También en condición crítica, también con traumatismo craneal severo, pero estaba lo suficientemente estable para cirugía. Lo operamos durante 7 horas. Sobrevivió, pero cayó en coma. Cuando despertó 6 días después, tenía amnesia retrógrada completa. Ningún recuerdo de nada antes del accidente. No se encontró ninguna identificación. Se convirtió en nuestro paciente no identificado. Abrió otra carpeta, expedientes médicos, fotografías. Este es Marcos Padilla, el hombre que sobrevivió. Giró su laptop hacia mí y abrió un archivo. Aparecieron fotos lado a lado en la pantalla. A la izquierda había una foto del hospital de noviembre de 2005. Un joven en una cama de hospital, vendado, magullado, inconsciente. A la derecha estaba la foto de una licencia de conducir, Marcos Padilla. Tomada años después, el mismo hombre mayor. Me quedé mirando ambas imágenes, el aliento atrapado en la garganta. Ese es mi hijo, susurré.
El rostro de la izquierda se parecía a Mateo. Los ojos, la forma de su mandíbula, rasgos que yo reconocería en cualquier lugar. Es él. Es Mateo. La doctora Chávez se inclinó hacia adelante. Señor Pérez, aquí está lo que no tiene sentido. Saqué los registros originales de ingreso de esa noche. Ambos pacientes venían de la misma escena del accidente. Ambos conducían vehículos involucrados en el mismo choque. Pero según el reporte de la policía, solo hubo un accidente automovilístico esa noche en esa intersección. Un camión se pasó un alto y chocó contra un sedán. Un conductor en el sedán, un conductor en el camión, 2 personas en total. Pero nosotros tratamos a 2 pacientes con lesiones casi idénticas, provenientes del mismo lugar, casi al mismo tiempo. No lograba procesar lo que me estaba diciendo. ¿Cómo es eso posible? Pregunté. Ella negó con la cabeza. No es posible a menos que alguien haya cometido un error en los reportes. A menos que en realidad hubieran sido 2 accidentes separados con minutos de diferencia que se registraron como uno solo. O a menos que. Dejó la frase en el aire. A menos que, ¿qué? Exigí. Se veía incómoda. A menos que los pacientes se hayan confundido de alguna manera durante el ingreso. Fue una noche caótica. Múltiples casos de trauma, personal rebasado. Si 2 hombres jóvenes con lesiones similares llegaron con minutos de diferencia, si sus expedientes no se etiquetaron correctamente de inmediato, si alguien hizo suposiciones sobre qué paciente era cuál, ¿me está diciendo que podrían haber declarado muerta a la persona equivocada? Dije secamente. Las palabras se sintieron como cuchillos saliendo de mi boca. El rostro de la doctora Chávez palideció. Estoy diciendo que pudo haber confusión sobre la identificación de los pacientes durante un momento crítico. Estoy diciendo que los errores, aunque raros, pueden suceder. Estoy diciendo que el hombre que sobrevivió como desconocido tiene el mismo tipo de sangre que su hijo, la misma edad aproximada, características físicas similares y, según las fotos de ingreso, rasgos faciales similares a pesar del trauma. Sacó otro documento. Este es el reporte policial original de esa noche. Solo enlista a una víctima en el sedán. Mateo Santiago Pérez, 19 años. Pero también nota que se encontró una identificación en la escena, dentro del vehículo. Yo identifiqué su cuerpo, dije. Mi voz sonaba hueca. Yo lo vi. Toqué su mano. La doctora Chávez asintió lentamente. Usted identificó un cuerpo que tenía trauma facial severo. En un momento de angustia emocional extrema a mitad de la noche, después de que le dijeran que su hijo estaba muerto. Señor Pérez, el cerebro humano bajo ese tipo de estrés no siempre ve con claridad, y no siempre cuestionamos lo que nos dicen cuando confirma nuestros peores miedos. Me puse de pie. El cuarto se sentía demasiado pequeño, demasiado caluroso. Entonces, ¿me está diciendo que enterré a la persona equivocada? ¿Que he estado visitando la tumba equivocada durante 20 años? ¿Que mi hijo ha estado vivo todo este tiempo y yo no lo sabía? La doctora Chávez también se levantó. Le estoy diciendo que hay irregularidades en los registros que justifican una investigación. Le estoy diciendo que Marcos Padilla podría necesitar una prueba de ADN. Le estoy diciendo que lo que pasó esa noche podría no estar tan claro como todos pensaban. Me entregó un pedazo de papel con una dirección escrita. Aquí es donde trabaja Marcos Padilla, manufacturera del Real, tercer turno. Debería estar ahí esta noche a partir de las 11 p.m. Pero señor Pérez, tiene que estar preparado. Si este hombre es su hijo, él no recuerda ser su hijo. Ha vivido toda una vida adulta como alguien más. Acercarse a él podría ser traumático para ambos. Agarré el papel. Tenía las manos entumecidas. Si hay al menos una posibilidad de que sea Mateo, tengo que verlo, dije. Tengo que saberlo. La doctora Chávez asintió. Lo entiendo. He preparado un kit de prueba de ADN. Si puede conseguir una muestra, un hisopo bucal, o incluso un cabello con la raíz intacta, podemos compararlo con su ADN. Lo sabremos con certeza en 48 horas. Me entregó una pequeña bolsa de plástico con un hisopo estéril adentro. Me lo guardé en la bolsa del pantalón. ¿Una cosa más?, dijo cuando me di la vuelta para salir. Si este es su hijo, si Marcos Padilla es realmente Mateo Pérez, tiene que entender que él no es la misma persona que usted perdió. 20 años de vivir como otra persona te cambian. Aunque el ADN coincida, el muchacho que usted conocía ya no está. Fui a la manufacturera del Real esa noche a las 10:45. La fábrica estaba a las afueras del pueblo, rodeada de terrenos baldíos.
Un edificio grande de lámina con tráileres estacionados afuera. Luces brillantes iluminaban el estacionamiento. Me quedé en el coche viendo a los trabajadores llegar para el turno de la noche. Hombres en pantalones de mezclilla y botas de trabajo cargando sus loncheras. No sabía cómo se veía Marcos Padilla ahora. Solo tenía la foto de la licencia y las fotos del departamento. ¿Lo reconocería? ¿Vería a mi hijo en el rostro de un extraño? A las 10:52 p.m., un Honda plateado entró al lote y se estacionó a 3 lugares de mí. Se bajó un hombre, alto, de tal vez 1,85 m, usando jeans y una chamarra café. Agarró una mochila del asiento del copiloto y empezó a caminar hacia la entrada de la fábrica. No podía ver su cara claramente en la oscuridad, pero algo en su forma de moverse hizo que se me apretara el pecho. El caminar, el ligero encorvamiento de los hombros. Mateo solía caminar exactamente así. Me bajé del coche y lo seguí a distancia. Llegó a la entrada y se paró bajo las luces brillantes sobre la puerta. Dejé de caminar. Las piernas no se me movían. Ahora podía verlo con claridad. Su rostro era mayor, arrugas alrededor de los ojos, la mandíbula más pesada, pero era la cara de Mateo, 20 años mayor, exactamente como se vería si hubiera vivido. La misma nariz, la misma forma de su boca, incluso la forma en que se pasaba la mano por el cabello antes de abrir la puerta. Mateo hizo ese mismo gesto 1000 veces. Lo vi desaparecer dentro del edificio. Luego me quedé en el estacionamiento llorando. No lágrimas silenciosas, sino sollozos fuertes que no podía controlar. Mi hijo estaba vivo. Tenía 38 años, estaba vivo y trabajaba el turno de noche en una fábrica. Esperé en mi coche durante 3 horas tratando de decidir qué hacer. No podía simplemente acercarme a él. ¿Qué le iba a decir? Hola, soy tu padre. Te moriste hace 20 años, pero en realidad estás vivo, solo que no te acuerdas. Pensaría que estoy demente. Llamaría a seguridad. Primero necesitaba pruebas. Necesitaba la prueba de ADN. A las 2:15 de la madrugada, los trabajadores empezaron a salir para su descanso. Grupos de hombres fumando cigarros y tomando café en termos. Entonces lo vi. Marcos. Mateo. Salió solo y caminó hasta el extremo más lejano del estacionamiento, lejos de los demás. Se recargó contra la malla y se quedó mirando al cielo. Me bajé del coche y caminé hacia él. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Cada paso se sentía imposible. Cuando estaba a unos 6 metros me notó. Se giró y me miró directamente. Nuestros ojos se encontraron. Durante 3 segundos solo nos quedamos mirando. Vi la confusión cruzar por su rostro. Luego algo más. Reconocimiento, tal vez, o una familiaridad que no podía explicar. ¿Se le ofrece algo?, preguntó. Su voz, la voz de Mateo, pero más profunda, más áspera por los años vividos. Abrí la boca, pero no salieron palabras. ¿Se siente bien?, preguntó. Dio un paso hacia mí, con preocupación en el rostro. Parece que vio un fantasma. La ironía de esas palabras casi me quiebra. Lo siento, logré decir. Es que te pareces mucho a alguien que yo conocía. Me estudió la cara con más detenimiento ahora. Su expresión cambió. Insegura, perturbada. Qué raro, dijo despacio. Usted también se me hace conocido. ¿Nos hemos visto antes? Negué con la cabeza. No lo creo. No soy de por aquí. Pero me acerqué más. Lo suficiente para ver la cicatriz en su barbilla. La pequeña cicatriz del accidente de bicicleta cuando tenía 7 años. Ahí estaba, descolorida pero visible. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Marcos, dijo. Luego dudó. Marcos Padilla. ¿Usted? Casi dijo Diego. Casi le digo la verdad, pero me contuve. Juan mentí, Juan Villalobos. Asintió, pero no dejaba de mirarme como si estuviera tratando de resolver un acertijo. Esto va a sonar a locura, dijo, pero siento que lo conozco, como si lo hubiera visto antes. Tal vez en un sueño o algo así. Se me cerró la garganta. Tal vez, susurré. Se rió con nerviosismo. Perdón, sé que suena de locos. Últimamente he tenido sueños muy raros. Sueños muy vívidos sobre una vida que no recuerdo haber vivido. ¿Qué clase de sueños?, pregunté. Se vio incómodo. Es una tontería. Estrés, probablemente. Mi terapeuta dice que es mi cerebro tratando de llenar los huecos de mi amnesia. Tuve un accidente hace mucho tiempo. Perdí todos mis recuerdos de antes. A veces mi mente inventa historias para explicar las piezas que faltan. Se frotó la cara con cansancio. Últimamente, los sueños han sido muy intensos. Veo gente que no reconozco pero que siento como mi familia. Veo lugares en los que nunca he estado pero que siento como mi hogar. Y hay un hombre que sigue apareciendo. Un hombre mayor,
siempre triste, siempre mirándome. Creo que se supone que es mi padre, pero no recuerdo haber tenido un padre. No podía respirar. Estaba soñando conmigo. ¿Cómo es él? Pregunté. En los sueños, el padre. Marcos me miró durante un largo momento. Entrecerró un poco los ojos. Como usted, dijo en voz baja. Se ve exactamente como usted. El aire entre nosotros se sentía eléctrico, pesado. Dio otro paso más cerca. ¿Quién es usted en realidad? Preguntó. Siento que lo conozco. Quería contarle todo. Quería agarrarlo y no soltarlo nunca, pero me obligué a mantener la calma. Perdí a alguien hace mucho tiempo, dije. Alguien que se parecía a ti. Creí verlo en tu cara. Lamento haberte molestado. Me di la vuelta para irme. Tenía que irme antes de derrumbarme por completo. Espere, me gritó Marcos. Me detuve. ¿Cómo se llamaba? La persona que perdió. Volteé a mirarlo, a su rostro. El rostro de mi hijo. Mateo, dije. Se llamaba Mateo. Marcos se quedó inmóvil. Su expresión cambió. Shock, miedo, algo más que no supe identificar. Eso es imposible, susurró. ¿Cómo supo ese nombre? El corazón se me paró. ¿A qué te refieres? Pregunté. Ahora se veía afectado, pálido. He estado teniendo estos sueños. En ellos, la gente me llama Mateo, no Marcos. Mateo. Siempre me despierto confundido porque ese no es mi nombre. Pero todos en los sueños usan ese nombre como si me perteneciera. Sacó su celular, con las manos temblorosas. Hace 3 semanas, me desperté y encontré esto en mis notas. No recuerdo haberlo escrito, pero es mi letra. Giró el teléfono hacia mí. En la pantalla había 3 palabras escritas una y otra vez. Yo soy Mateo. Yo soy Mateo. Yo soy Mateo. Escrito docenas de veces, llenando toda la pantalla. Creí que estaba perdiendo la cabeza, dijo Marcos. Se le quebró la voz. Creí que la amnesia me estaba volviendo loco, pero usted acaba de decir ese nombre. Un extraño acaba de decir el nombre de mis sueños. ¿Cómo es posible? Saqué el kit de ADN de mi bolsa. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae. Tengo que pedirte algo, dije, y necesito que confíes en mí aunque no me conozcas. ¿Me dejarías tomarte una muestra de ADN? Solo un hisopo en la mejilla. No te va a doler. Tomará 10 segundos. Marcos se quedó mirando el kit, luego a mí. ¿Por qué? Preguntó. ¿Qué está pasando? Lo miré a los ojos de Mateo. Porque creo que eres mi hijo, le dije. Creo que eres Mateo y creo que has estado vivo todo este tiempo. Marcos no se movió durante mucho tiempo. Solo se me quedó viendo con una expresión que no supe leer, miedo, confusión, algo que parecía casi esperanza. Su hijo está muerto, dijo al fin. Su voz era plana, cautelosa. Usted dijo que lo perdió. Eso significa que ya no está. Asentí. Las lágrimas me corrían por la cara y no me las limpié. Lo enterré hace 20 años, dije. Vi cómo lo metían en la tierra. Visité su tumba cada semana durante 2 décadas. Pero hace 3 semanas me llamó 2 veces desde un número de teléfono que lleva 19 años desconectado. Me dijo que no entendía lo que estaba pasando. Me dio una dirección, tu dirección, y cuando llegué, encontré un departamento lleno de fotos de mi familia, fotos tuyas, y una nota con la letra de mi hijo diciendo que ya no sabía quién era. Marcos dio un paso hacia atrás. Su cara se había quedado blanca. Eso no es posible, dijo. Pero le temblaba la voz. Eso es una locura. Levanté el kit de ADN. Entonces demuéstrame que me equivoco, le dije. Hazte la prueba. Si estoy loco, saldrá negativa y no volverás a verme nunca. Pero si tengo razón, si eres Mateo, no quieres saberlo, no quieres entender por fin quién eres. Se llevó la mano a la boca. Apretó los nudillos contra sus labios como si estuviera tratando de contener palabras o gritos. Yo morí, susurró, en mis sueños. Recuerdo haber muerto. Recuerdo el accidente, el golpe, todo volviéndose oscuro. Recuerdo sentir que mi vida se terminaba. Yo también, le dije. Recuerdo recibir la llamada de que habías muerto. Recuerdo identificar tu cuerpo en el hospital. Recuerdo cada segundo de tu funeral. Pero ¿y si los dos nos equivocamos? ¿Qué tal si pasó algo esa noche que nadie entendió? Marcos cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos. Si usted está diciendo la verdad, dijo lentamente. Si de verdad soy su hijo, eso significa que perdí 20 años. 20 años de vida que debía haber tenido con usted, con mi verdadera familia. 20 años viviendo como la persona equivocada. La voz se le rompió. ¿Cómo me recupero de eso? Lo resolvemos juntos, le dije. Di un paso adelante y volví a ofrecerle el kit. Por favor, déjame tomar la muestra. Vamos a descubrir la verdad. Miró el kit durante un largo momento. Luego asintió. Está bien, susurró. Abrí el empaque con manos temblorosas.
Saqué el hisopo estéril. Abre la boca, le dije. Lo hizo. Froté suavemente el interior de su mejilla durante 10 segundos, como decían las instrucciones. Luego lo sellé en el tubo de plástico y lo guardé en mi bolsillo. ¿Cuánto tiempo hasta que sepamos?, preguntó. 48 horas, dije. Una doctora en el Hospital General va a procesar la prueba. Ella comparará tu ADN con el mío. Marcos se abrazó a sí mismo. ¿Qué hago hasta entonces?, preguntó. ¿Cómo voy al trabajo y actúo normal cuando toda mi realidad podría ser una mentira? No tuve una respuesta. ¿Te puedo llamar?, pregunté. ¿Puedo darte mi número para que podamos hablar? Asintió y sacó su celular. Le di mi número y lo guardó. ¿Cómo le digo?, preguntó. La pregunta me destrozó. Como se sienta correcto, le dije. Juan o Diego o nada en absoluto hasta que estemos seguros. Guardó el contacto como Juan. Luego me miró con una expresión de dolor puro. Tengo que decirle algo, dijo. Y necesito que entienda que no lo digo para lastimarlo. ¿Qué es?, pregunté. Tomó un respiro tembloroso. Si la prueba sale positiva, si de verdad soy su hijo, no recuerdo ser él. No lo recuerdo a usted. He vivido como Marcos Padilla durante 20 años. Es la única vida que conozco. Incluso si el ADN dice que soy Mateo Pérez, no sé si puedo volver a ser él. No sé si esa persona siquiera existe ya. Las palabras se sintieron como un puñetazo en el pecho, pero tenía razón. Incluso si era Mateo, no era el Mateo que yo perdí. Ese muchacho de 19 años se había ido para siempre. Lo entiendo, dije. La voz apenas me funcionaba. Solo necesito saber la verdad. Lo que pase después, lo lidiaremos después. Asintió. Luego hizo algo que no esperaba. Estiró la mano y me tocó el hombro, solo por un segundo. Lo siento, dijo, por lo que ha pasado, por lo que perdió. Sea yo o no, lo siento. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la fábrica. Lo vi alejarse. Me quedé en ese estacionamiento hasta que salió el sol. 2 días después, la doctora Chávez me llamó. Yo estaba de vuelta en ese departamento. Me había estado quedando ahí esperando los resultados. Cuando sonó mi teléfono, no pude contestar durante 3 tonos. Estaba demasiado aterrorizado de lo que ella pudiera decir. Señor Pérez, dijo la doctora Chávez cuando por fin contesté. Su voz era extraña, tensa. Ya llegaron los resultados. Necesito que se siente. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde había encontrado la nota. Dígame, dije. Se quedó callada un momento. Es positivo, dijo. Marcos Padilla es su hijo biológico. Mateo está vivo. No recuerdo qué le dije a la doctora Chávez después de eso. Creo que le di las gracias. Creo que le pedí que me mandara los resultados oficiales. Luego colgué y me quedé sentado en silencio durante 1 hora. Mi hijo estaba vivo. La prueba lo demostraba. Mateo Santiago Pérez no murió el 3 de noviembre de 2005. Alguien más lo hizo. Un extraño fue enterrado en su tumba. Mi hijo había estado viviendo a 2 estados de distancia, bajo un nombre diferente durante 20 años. Y yo me lo había perdido todo. Sus 20s, sus 30s, 2 décadas de su vida perdidas. Nunca las recuperaría. Él nunca las recuperaría. Llamé a Marcos. Contestó al primer tono. Es positivo, le dije. Mi voz era hueca, vacía. La prueba de ADN. Eres Mateo, eres mi hijo. Silencio al otro lado. Un silencio largo y terrible. Luego lo escuché llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos y rotos. No sé qué hacer, dijo entre respiraciones. No sé cómo ser él. No lo recuerdo. Yo también lloré. Nos quedamos en el teléfono llorando juntos durante 10 minutos. Ninguno de los dos hablaba, solo respirábamos, llorábamos y tratábamos de procesar algo que no se podía procesar. ¿Puedo verte?, pregunté finalmente. ¿Podemos vernos en algún lado y platicar? Se quedó callado un momento. Sí, dijo, sí, necesito verlo. Necesito tratar de entender esto. Nos vimos en una cafetería 2 horas después. Yo llegué primero y me senté en una mesa junto a la ventana. Cuando entró, me levanté sin pensar. Me vio y se detuvo. Nos miramos desde el otro lado del restaurante. Luego se acercó despacio y se sentó frente a mí. De cerca, a la luz del día, podía ver a Mateo tan claramente en su rostro, pero también podía ver al extraño en el que se había convertido. Las arrugas, el desgaste, la vida vivida sin mí. No sé por dónde empezar, dijo. Su voz estaba áspera de tanto llorar. He pasado toda mi vida adulta sin saber quién era, y ahora lo sé, pero no se siente real. Se siente como algo que le pasó a alguien más. Asentí. Yo te enterré, le dije, te lloré, visité tu tumba cada semana. Mantuve tu cuarto exactamente como lo dejaste, y tú estabas vivo todo el tiempo. Se tapó la cara con las manos. «¿Cuánto lo siento?», dijo.
Sé que eso no significa nada. Sé que un lo siento no arregla 20 años, pero siento mucho que haya tenido que pasar por eso. No es tu culpa, le dije. Nada de esto es tu culpa. Algo salió mal esa noche. El hospital confundió las cosas. Despertaste sin saber quién eras, y ellos nunca lo resolvieron. Nadie tiene la culpa. Pero incluso mientras lo decía, sentí rabia hacia el hospital, hacia la policía, hacia quien fuera que cometió el error que nos robó 20 años a los dos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marcos. ¿Cómo seguimos adelante con esto? No tuve una respuesta. No lo sé, dije con honestidad. Eres mi hijo, el ADN lo prueba, pero también eres Marcos Padilla. Tienes una vida, un trabajo, una identidad. No te puedo pedir que renuncies a eso y te conviertas en alguien que no recuerdas ser. Me miró con los ojos húmedos. Pero quiero intentarlo, dijo. Quiero saber quién era. Quiero conocerlo a usted. Quiero entender la vida que perdí. Aunque nunca pueda recordarla por completo, quiero intentarlo. Esas palabras me dieron algo que no había sentido en 20 años. Esperanza. Entonces nos lo tomamos con calma, le dije. Pasamos tiempo juntos. Platicamos. Te cuento historias sobre quién eras. Tú me cuentas sobre en quién te has convertido. Resolvemos esto un día a la vez. Estiró la mano sobre la mesa. Le temblaba. Yo la tomé. Su mano era más grande de lo que recordaba, más áspera. Pero cuando la sostuve, sentí algo que creí que nunca volvería a sentir. La mano de mi hijo y la mía. Nos quedamos en esa cafetería durante 4 horas. Le conté sobre su infancia, sus primeras palabras, sus juguetes favoritos, la vez que se rompió el brazo al caerse de un árbol, su graduación, sus sueños de ir a la universidad. Escuchaba cada palabra como si estuviera oyendo una historia sobre un extraño. Tal vez lo era, pero a veces el reconocimiento parpadeaba en sus ojos. Pequeños momentos donde algo que yo decía tocaba un recuerdo enterrado en lo profundo. Intercambiamos números de teléfono, de manera correcta esta vez. No como Juan Villalobos y Marcos Padilla, sino como Diego Pérez y Mateo Pérez, padre e hijo. Durante los siguientes 3 meses nos vimos cada semana. A veces en el café, a veces en su departamento. Una vez fue a mi casa y vio su antiguo cuarto. Se quedó en el marco de la puerta mirando los pósters en las paredes y los libros en los libreros. Se siente como un museo, dijo en voz baja, como si estuviera mirando artefactos de la vida de alguien más. Le hablé de su madre, de cómo se había vuelto a casar, de cómo había seguido adelante. Dijo que aún no estaba listo para conocerla. Tal vez nunca. Algunas heridas eran demasiado profundas. Yo lo entendía. Me comuniqué con el panteón y pedí que examinaran la tumba. El cuerpo enterrado ahí fue analizado. Pertenecía a un joven de 19 años llamado Cristóbal Hernández, un muchacho que había huido de casa, sin familia, sin nadie que lo buscara. Había muerto en lugar de mi hijo y lo habían enterrado bajo el nombre de mi hijo. Hice que trasladaran sus restos a una tumba digna con su nombre real en la lápida. Las llamadas cesaron después de que llegaron los resultados de ADN. El número de Mateo nunca volvió a sonar. Lo que sea que lo haya causado, esa cosa imposible que cruzó a través de 20 años para reunirnos. Había terminado, lo había traído a casa. No de la forma en que lo imaginé, no como el muchacho que perdí, sino como el hombre en el que se había convertido. Nunca recuperaríamos el tiempo perdido. Nunca tendríamos esos 20 años, pero teníamos el ahora, teníamos el mañana, teníamos una segunda oportunidad que no debería haber existido. Enterré a mi hijo hace 20 años. Le lloré, visité su tumba, creí que se había ido para siempre. Luego me llamó desde más allá de la muerte y me dijo que solo estaba perdido. Y yo lo traje a casa.